Bueno, muchas gracias a Enrique Tormos, al doctor Perales por invitarnos a dar esta sesión. Como sabéis, mi padre ha trabajado mucho tiempo en el hospital. Sé que todos, cada vez que vengo, me preguntáis por él. Así que, pues bueno, os adelanto que está muy bien, que hace un par de días estuvo por aquí, que os manda saludos y bueno, pues así nos evitamos después continuar. También quería comentaros que, bueno, quería agradecer también al doctor Pellicer, no está, y a la doctora Monzó como representante, o no sé muy bien el cargo, pero sé que es la jefa de los residentes, la posibilidad que tenemos de tener a los residentes de vuestro hospital, los R3, rotando en un hospital comarcal pequeñito, donde tratamos de hacer las cosas medianamente bien. Y quiero deciros que son unos profesionales magníficos, que estáis formando gente muy bien preparada y que cada vez lo hacen mejor, y que bueno, el día 19 van a salir y a ver si nos podemos quedar por alguno de ellos, que es muy interesante, ¿vale? Y también hablando con Quique Tormos, pues nos da un poco de pena no poder asistir a vuestras sesiones, que como sabéis teníamos un enlace a través de la plataforma Univadis, y bueno, pues a ver si podemos retomarlas vía Skype, vía FaceTime. A ver, seguro que hay opciones, porque a nosotros nos gustaba mucho participar, no podíamos hablar, tenía que ser por chat, hasta los aplausos los poníamos escritos. Pero bien. Bueno, vamos a hablar del tema. Me ha pedido que sea muy breve. Vamos a hablar de la ecografía normal del útero y del endometrio. La ecografía, como la cirugía, es un procedimiento operador dependiente, como todos sabemos. Es muy importante conocer la historia clínica. Tanto, en nuestro caso será importante conocer la última regla, la parida, la fórmula menstrual. Llenado vesical. Me revisé el UpToDate y en las recomendaciones que da el UpToDate es: toda ecografía ginecológica debería llevar primero una ecografía abdominal, en la que no es necesario pedirle a la mujer que llene la vejiga, sino con la ecografía aproximadamente con lo que tenga en ese momento de reflexión vesical sería suficiente. Después pedirle que vacíe la vejiga y completar el estudio con la ecografía ginecológica vaginal. Hablan de hacer siempre una ecografía abdominal para evitar perder masas por encima de la pelvis y que haya problemas en este sentido. Respecto a la posición de la paciente, sabéis que es la posición de litotomía, y en abdominal pues semi-recostada. El gel, vamos a utilizar un gel para mejorar la transmisión de los ultrasonidos. Como curiosidad, en el UpToDate recomiendan calentar el gel para un mejor confort de la paciente. Yo eso no lo he visto nunca y no sé si lo hacéis en vuestra práctica habitual. Suena un poco extraño. Las sondas, sabéis que tenemos dos tipos de sondas: una sonda transabdominal curvilínea con frecuencias por debajo de los 7 MHz y una sonda vaginal por encima de los 9 MHz. Y la orientación es importante. Lo que está estandarizado es que, bueno, pues como veis en el dibujito, la sonda vaginal lleva como una especie de marca en la que colocaremos con la mano derecha el pulgar. De esta manera, todo lo que quede en la versión anterior de la pelvis, incluido la vejiga, nos va a quedar a la izquierda de la pantalla y superior, y lo que quede en la parte posterior va a quedar a la derecha, si introducimos la sonda con esa marca a las 12 horarias, ¿vale? Eso sería la técnica que ellos describen. Las indicaciones, y esto también está sacado del UpToDate, que me lo haga un poco más pequeño, son las que figuran en la pantalla. Evaluación del ciclo menstrual, monitorización del desarrollo folicular natural o estimulado, de las técnicas de reproducción, localización de dispositivos intrauterinos, evaluación de la hemorragia uterina anormal, evaluación de las masas pélvicas, evaluación de las secuelas de la infección pélvica y evaluación de las anomalías uterinas congénitas. Como todos sabéis, la ecografía no se debe utilizar como cribado para el cáncer de endometrio en mujeres asintomáticas, ya que hasta un 17% de las mujeres que presentan un grosor de más de 5 con una incidencia de carcinoma endometrial inferior al 1%. Todo el mundo utilizamos la ecografía como cribado, pero no deberíamos utilizarla como tal. El 59% de las mujeres posmenopáusicas que sangran por atrofia, ¿vale? Bueno, y vamos a lo que me tocaba en el tema, que era la anatomía ecográfica uterina. El útero es la víscera más importante o más grande dentro de la pelvis de la mujer. Ocupa una localización central y es bastante fácil localizarla cuando hacemos la exploración ginecológica. Tenemos dos planos, el longitudinal y el transversal.
En el plano longitudinal deberíamos estudiar el cérvix, el cuerpo uterino, el fondo, el canal endocervical y el canal endometrial, y describir tanto el tamaño, la posición, la localización, cómo está la anteflexión o retroflexión, y en el transversal el diámetro transverso, que va a depender también de la localización del útero y de cómo coloquemos la sonda. Respecto a la biometría uterina, pues hay que localizar desde un corte longitudinal desde el orificio cervical externo hasta el fondo, perpendicular a él el diámetro antero-posterior, y en el transversal en el diámetro mayor en el plano transversal. Respecto a la situación uterina, va a ser más fácil si colocamos la sonda en el fornix anterior para ver úteros en anteflexión, o la sonda en el fornix posterior en úteros en retroflexión. Si seguimos la sistemática de colocar, como os he explicado, la vejiga en el lado izquierdo, pues obviamente esto está en retro. ¿Vale? Y la biometría endometrial, lo mismo. Vamos a medir el grosor del endometrio, que todo el mundo pues sabemos cómo se describe. No debe exceder por encima de los 15-16 milímetros en una mujer premenopáusica y los 5 milímetros en una mujer posmenopáusica. Aunque también si toman tamoxifeno, pues sabemos que es hasta los 7-8 milímetros puede ser normal. También hay una serie de cambios vitales. En un útero prepuberal, esto también es normal, el cuerpo tiene una relación con respecto al cuello del útero menor de 1, habitualmente es menos de 6 centímetros, y un endometrio lineal. Y al mismo tiempo, en un útero menopáusico tenemos que hay una disminución del volumen y la flexión, la relación cuerpo-cuello es 1, la línea endometrial es menor de 5 y vamos a obtener una atrofia del endometrio. En el puerperio pues también podemos ver imágenes como esta en concreto es de una mujer 7 días después del parto, y también podemos encontrarnos imágenes como insaculaciones de la cicatriz de la cesárea. Todo normal. El ciclo endometrial. El útero y el endometrio son vísceras sometidas a influjo hormonal y por lo tanto tienen, como todos conocéis, un ciclo endometrial que hay que estudiar. Esta parte la vamos a dividir en fase menstrual, fase folicular y fase lútea. En un endometrio, en la fase menstrual, vamos a observar prácticamente lo mismo que en la fase lútea, un endometrio muy hiperecogénico con imágenes hipoecogénicas en su interior que representan hemorragias, que comienza la hemorragia. Conforme se va produciendo la descamación de ese endometrio, vamos a ir viendo imágenes hiperecogénicas a lo largo del ciclo menstrual, y hasta que al final se configura una línea alrededor de unos 3 milímetros, dando comienzo ya a la fase folicular. En la fase folicular nos vamos a encontrar lo que todos conocéis, las 3 líneas. Aquí se ve un poquito porque es muy inicial, la fase inicial, que corresponde a la unión miometrio-endometrio, la de la cara anterior, la de la cara posterior y la interfase entre las dos compactas. Esto a lo largo del ciclo va a ir aumentando de grosor hasta llegar alrededor del día 14, que es la típica imagen trilaminar, en la que además se añade un poco un halo hipoecogénico debido al edema y la vascularización que en ese momento tiene la mujer. Cuando llegamos ya a la fase lútea, se produce una hiperecogenicidad desde la base hacia el espesor endometrial, que a mitad del ciclo de la fase lútea es el momento de máximo espesor, hasta que se completa hasta que se completa todo el espesor del endometrio debido al aumento de la vascularización y el edema, ¿vale? Estudio de la vascularización uterina y endometrial. Mediante la utilización del Doppler podemos obtener un mapa color de toda la vascularización uterina. Si además utilizamos el Doppler pulsado, vamos a obtener una onda de velocidad de flujo que nos va a representar la frecuencia de paso de los eritrocitos dentro de los vasos sanguíneos. Esto nos va a permitir, teniendo una fase sistólica y una fase diastólica, utilizar índices semicuantitativos de índices de resistencia donde nos comparan las dos fases. ¿Ves? Habitualmente el estudio es exclusivamente arterial. El sistema vascular uterino tiene dos partes: un área de distribución de flujos muy altos, velocidades sistólicas muy altas, índices de resistencia muy altos, y una parte más funcional que cambia con el ciclo ovárico.
Y tenemos arterias ilíacas, uterinas, arcuatas hasta el tercio medio del miometrio y después radiales y espirales, que ahora lo vamos a ver. Como todos conocéis, los vasos ilíacos, pues tenemos la ilíaca común, que se divide a nivel de S1 en ilíaca externa y ilíaca interna. Y esta, la rama anterior de la ilíaca interna, es la que nos da la arteria uterina y todo el paquete vascular, ¿vale? Todo esto lo vamos a poder ver por ecografía transabdominal, localizando fácilmente la ilíaca común, la ilíaca externa, el ovario por debajo habitualmente de la vena ilíaca externa y delante de todo el paquete de la arteria ilíaca interna. Cuando hacemos ecografía vaginal nos encontramos el ovario y los dos vasos que aparecen son la vena ilíaca externa y la arteria ilíaca externa. Vamos a diferenciarlo, siempre está la más lateral, más pegada a la pared, la arteria, y más medial la vena. También el grosor, el calibre va a ser mayor en la vena, de alrededor de 1 centímetro, y en este de entre 5 y 7, y además este tiene pulsatilidad, obviamente. Arriba representa que es muy fácil encontrarlo, es una exploración que hice ayer, una consulta. Bueno, el circuito uterino, una vez ha dado la rama uterina, supera por encima al uréter, hace un pequeño callado y sigue un trayecto tortuoso a lo largo de todo el trayecto uterino, dando ramas arcuatas, ¿vale? ¿Dónde debemos estudiar la arteria uterina? Pues habitualmente a este nivel, a la altura del orificio cervical externo. Por definición, podemos estudiarla fuera, preuterina, en el callado o intra. Y como característica, esta onda tiene una velocidad sistólica muy acelerada y un segundo pico diastólico que hace que se configure un notch o incisura protodiastólico muy característico de la arteria uterina. Todo esto, conforme acercas el Doppler más cerca del vaso y coges ramas más cervicales, vaginales, va disminuyendo la resistencia y las velocidades. Y dentro tenemos el circuito intrauterino. Ya cuando entra dentro del espesor miometrial tenemos ramas arcuatas, ramas radiales y finalmente basales y espirales que configuran el endometrio. Todas las podemos obtener sobre todo con el estudio Power Doppler, en el que, pues como veis, poco a poco el Doppler pulsado va a ir disminuyendo ese pico sistólico y aumentando el diastólico, con lo cual la diferencia, la resistencia cada vez va a ser menor, ¿vale? Este solamente lo vamos a poder observar en la fase lútea, las ramas espirales. También tiene una serie de cambios funcionales. Los cambios funcionales en la fase folicular van a ser no hay diferencias en las arterias uterinas respecto al Doppler pulsado. Sí que vamos a obtener unos índices de resistencia más disminuidos en las arterias subendometriales en los ciclos ovulatorios, aunque no va a ser predictivo de embarazo. Todo esto sabéis que se han hecho miles de estudios, sobre todo para la implantación y demás, pero no obtienen ningún resultado. En la ovulación vamos a obtener una disminución del flujo uterino el día antes de la ovulación debido a un aumento de la intensidad de la contractura muscular para que pueda ascender el semen, y después se produce ese pico, va disminuyendo hasta los quinto día después de la ovulación y después progresivamente aumenta. Y en la fase lútea también todo el flujo aumenta muy significativamente. En este caso, una chica que estaba en su 17º día del ciclo. Como veis, tenemos el endometrio muy engrosado, ya no es la línea ya ovulado, ya no es la línea trilaminar característica que observábamos, y aquí estamos viendo ya las arterias radiales, que se ven las arterias arcuatas, las radiales, y empieza a aparecer algún flujo de vascularización de las espirales, con flujos bastante bajitos. Se ha estandarizado la técnica midiendo cada una de las arterias uterinas, y se ha observado que en la arteria uterina homolateral a la ovulación, los flujos son más disminuidos. Se dice que con la intención de aumentar la vascularización de posible zona de implantación del embrión. Pero como os digo, no sirve como valor predictivo positivo. Y este es un poquito el esquema de, como veis, la vascularización, como os contaba, durante la fase proliferativa, esto sería la ovulación, aquí,
Un día antes empieza a disminuir hasta el quinto día y después vuelve a aumentar muy significativamente para mejorar esa vascularización del endometrio. Y bueno, pues esto es todo. Como veis, es muy escueto. Y si tenéis alguna pregunta.